No me he dado ni siquiera un año de no grabar videos a Absurd Horror, pero he regresado con una noticia que a más de uno le va a congelar la sangre, pues se deja ver el estado que lleva sometiéndose un par de días. Y esto solamente es el inicio de un conflicto enorme que podría desatar en una guerra entre los países vecinos. Les voy a poner algo de contexto. Últimamente, en internet y en varios canales de noticias, se está hablando de un conflicto armado interno de Ecuador, que supuestamente llevan muchos grupos delictivos y grupos terroristas, así lo afirman las noticias, que están teniendo al país en una situación tanto económica como una situación política, social muy inestable. El gobierno de México, o sea de mi país, dice que estos atentados terroristas serán castigados con la pena de la ley. Sin embargo, México, como es un país pacifista, no enviará recursos ni armas ni soldados a esta guerra interna. Pero el presidente de Ecuador no está haciendo absolutamente nada para evadir estas respuestas. Y ustedes, como audiencia, como ecuatorianos, si es que son de allí, díganme ustedes, ¿creen que con unas solas palabras Ecuador va a tener la libertad? Se está hablando de un capo, un líder de estos grupos. Su nombre es Fito. Esta persona había escapado de la policía y de las prisiones que iba a ser sometido. Pero, más tarde que nunca, este señor escapó y dejó a todos como la pregunta es ¿en dónde se encuentra ahora? Ya con todo lo visto, tanto en cárceles como en las calles, se está tomando el poder a todos estos grupos selectivos con armas. Y lo digo con mucho cuidado, puesto que estos grupos se encuentran ahora gobernando el país. Si podríamos decir esto como una guerra civil, nos quedaríamos cortos, pues una guerra civil no se está hablando ahora, ni hoy, ni mañana, pero sí se está hablando de una guerra interna que el país está teniendo ahora mismo junto a la Policía Nacional. Al pasar de las horas y el momento en que me encuentro grabando este video, Ecuador va incrementando su cantidad de violencia contra las mujeres, hombres y niños, contra la policía y contra todo el Estado. Hace unas horas se había hablado de una noticia terrible, sumamente terrible, en la que una niña había sido balaceada por uno de estos grupos terroristas. Y lo digo de esta forma porque, como espectador, me quedo intrigado de cómo es posible que uno de los países más florecientes de América Latina, que históricamente tiene una raíz histórica bastante rica, con todo lo que lleva en su alrededor, pueda caer tan bajo como lo que está viviendo hoy en día. Como fan de la política y de la historia militar, Ecuador nunca en su momento o en su historia había vivido una tensión tan grande como la que se está viviendo hoy en día, en pleno 2024, que de hecho el año apenas está por comenzar y aún así, este 2024, los ecuatorianos y su país están siendo abatidos por una terrible enfermedad que es la violencia. Muchos noticieros están hablando de esto, pero más que nada me sorprendió mucho que uno de estos grupos terroristas había tomado una cadena televisiva y mantuvieron de rehenes a varios. Y no solamente eso, este grupo de personas estaban
exigiéndole a las autoridades y al pueblo en sí en general que no se tuviera, que no se metieran en el conflicto, vaya. Estas personas armadas le decía claramente a la policía y al ejército militar que no se metieran en el conflicto o si no habrían más muertos. Esto lo dejaron muy en claro cuando sometieron a esas personas en su canal televisivo. Vamos a tomarlo de una manera más ligera que me es posible. Tú tienes un territorio que casualmente es tuyo y lo administras de una forma tan real, tan bonita y tan pacífica que no te consideran tus hermanos latinos como un país problemático, pero sin duda tienes una riqueza en tu historia. Dicho esto, eres capaz de llevar a una población completamente a la locura, completamente a la desigualdad, completamente a la anarquía, porque eso es lo que se está hablando, anarquía, y ninguna noticia lo ha estado hablando. Ecuador está viviendo un momento anárquico, donde no hay gobierno. Tú tienes a estas personas gobernando durante años. Te piden que te salgas como presidente. Tienes grupos armados que probablemente están asociados con otros grupos armados como por ejemplo en México, Venezuela, Colombia, Perú o tal vez Brasil, países vecinos, claro. Tú tienes a este grupo armado que ya se hizo alianzas con otras naciones. ¿Cómo vas a barrer? Y esto es una pregunta que le haría yo al presidente de Ecuador. ¿Cómo le vas a hacer para limpiar este territorio de estos grupos terroristas que ya se aliaron desde hace varios años? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a ayudar a la gente que se encuentra asustada en sus casas, que no pueden salir a trabajar, que no pueden ir a la escuela los niños, que no puedes hacer tus compras, que no puedes incluso sacar a pasear a tus mascotas? Porque el momento que se está viviendo en Ecuador es una violencia increíblemente enorme, que nunca antes, como lo vuelvo a mencionar, nunca antes en este país se había vivido. Esperemos pronto que la situación tanto de golpe de estado que se está viviendo en Ecuador, tanto las Naciones Unidas, tanto los países latinoamericanos que mostramos nuestra fuerza y apoyo, espero que esto pronto termine y llevemos al país en una situación donde se puedan mejorar las cosas, porque de no ser así, el país ecuatoriano podría perecer aún más. Solo ponte a pensar, en unos instantes, tu familia, tus hermanos, tus hijos, tus padres y tú mismo en particular. Solo ponte a pensar en la situación que están viviendo los ecuatorianos, porque su presidente, porque su gobernador no puede hacer de frente a esta lucha interna que se está viviendo. Solo ponte a analizar las cosas que se pueden haber evitado durante muchos años. Y lo vuelvo a decir, no estoy diciendo que Ecuador sea un país violento, porque me parece un gran país, rico en historia, rico en cultura, rico en muchos aspectos, pero que lamentablemente tenemos algo en común todos los latinoamericanos, que tenemos un país donde cuando suceden este tipo de cosas, nos echamos para atrás, donde el presidente nos vende la falsa promesa que todo está bien y que todo se está solucionando, cuando realmente las cosas van pintando cada vez mal. Como latino lo digo, como mexicano lo digo, que nosotros tenemos que unir fuerzas a través de las redes sociales, a través de internet, a través de YouTube, Facebook, Instagram, cualquier aplicación, para difundir un mensaje de apoyo y de mutua ayuda, porque lo que está pasando en Ecuador puede pasar en cualquier otra parte, como por ejemplo en Venezuela,
que ya se lleva mucho tiempo luchando por sus derechos y su democracia, o por ejemplo en Colombia, que ya se lleva mucho tiempo luchando contra crímenes organizados, o en México, que tenemos una gran desigualdad social y sociopolítica que tenemos que limpiar, tanto de partidos políticos como el PRI, el PAN, etcétera, que tenemos que limpiar de este país. Lo dejo como reflexión para ustedes. Fuerza Ecuador, y que nunca se hagan para atrás. Ecuador no está solo. Ha sintonizado Surd Horror y nos vemos en otro próximo video.